Hemos hablado de la psicología con mucho afán, con muchas ganas. De hecho, incluso momentos donde el programa ni siquiera tenía algo de relación, ¿no?, en el título con psicología, ni muchísimo menos, ¿no? Antes se llamaba el espacio de Enzo, pero sin embargo, dentro de ese espacio tenía un hueco bastante importante la psicología. Al final fue uno de los motivos, de las razones, o quizás el principal motivo de la inauguración, de la creación de este programa. Y esto es así, esto es innegable, ¿verdad? Porque era un proceso terapéutico, una creación alrededor de un proceso terapéutico. Y esto es así, ¿verdad? Al final, la psicología está muy presente dentro de mi vida, dentro del canal. ¿Y por qué no abrazarla, verdad? Pero hay una cosa que es muy importante también aclarar. Y que la psicología creo que a veces tiende a limitarse con este aspecto en concreto. O por ya la opinión popular de la gente. La psicología no solo es terapia, ni muchísimo menos. La psicología abarca muchas cosas, muchísimas, más de las que creéis. Y de hecho, cuando te adentras a este mundo tan fascinante, te das cuenta que no sabes ni la mitad de la mitad de este mundo, porque lo considero un mundo, porque tiene tantas facetas, tiene tantos puntos a destacar, ¿no?, a exteriorizar, a puntualizar y a puntuar también, que te abruma al principio porque es mucha información. Pero hay una cosa que yo estoy orgulloso de mí mismo, que debo decir que es algo que ha requerido mucho proceso, mucha información también a través de terapia, muchos años, mucho tiempo. Yo de más joven incluso tenía ese afán de entender lo que es la psicología per se, porque al final es algo que me rodea, es algo que está presente, aunque no quiera, está presente, ¿verdad? Y ya no solo en mí, sino a mis allegados o a gente que ni siquiera conozco, ¿no? Y por lo tanto tuve esas ganas de entender, explorar. Pero ¿qué pasa? Que debido a mi inmadurez veía tanta información, veía tantos recovecos, tantos caminos, tantos recorridos para llegar al mismo punto, que me abrumé. Y dije, esto no es lo mío, ¿no? Lo típico dentro de una persona insegura, decir, vaya, esto no es lo mío, ¿no? Porque te sientes presionado por ti mismo, pero te sientes presionado, ¿no? Y al final lo dejas, siempre dejarlo. Comenzar con muchas ganas, empezar una cosa y decir, ostras, pues tengo muchas ganas, sí, bien. Y después dejarlo todo. Dejarlo todo. Característico en mí. Imagino que habrá gente que le resuene esta parte en concreto de mi persona. Sin embargo, los años han pasado. Sin embargo, muchas cosas han pasado en mi vida. Y he tenido que aprender, a veces por las malas. Pero debo decir que al final, dentro de lo malo, aprender por las malas hacen que cicatrice algunas acciones de tu vida y las tienes marcadas aquí. Y dices, va de acuerdo, esto no debo hacerlo. No tengo que tener esta conducta evitativa tan característica en mí. Y aquí estamos, en la segunda parte de esa idea que tuve, de aprender, de indagar, de explorar, de conocerme y de conocer a los demás, de tener este afán por la psicología, pero esta vez cambiando las tornas, esta vez con otra filosofía, la filosofía de aprender, no de aprender más rápido que nadie, sino de aprender como si me tomo toda una semana para aprender un párrafo en concreto. Lo hago. ¿Por qué? Porque esto va más allá, ¿no?, de un simple párrafo, sino para mí es una terapia. Para mí me va a ayudar también de cara al futuro, por mi camino, por mi filosofía, por lo que yo quiero hacer. Y si me ayuda, ¿por qué no abrazarlo? Aunque me cueste la vida, aunque me desgarre, ¿verdad? Aunque me desgarre.
¿Y por qué soy tan extremista? No, básicamente porque soy así de dramático. Eso es lo primero, lo principal. Y porque quiero también tener esta fuerza, ¿no? Que antes no tenía. Eso creo que también va proliferado por la madurez, ¿no? Y ahora veo la psicología como una aventura, como dije ya en un principio. Hay tanta información, hay tantas cosas que dices, no sé por dónde empezar, pero en el buen sentido. Esto es como una historia, no de fantasía, por ejemplo, donde dices, jope, hay muchos matices, más grande que la vida. Por ejemplo, Star Wars. Podríamos decir un ejemplo, Star Wars o Warhammer. Al final tiene tantas cosas, tiene tantos personajes, tantos recovecos, tantas tramas, tantas subtramas, que dices, jope, es muy grande, pero me quiero adentrar porque es tan rico el universo, es tan rico, tan maravilloso, que dices, yo me quiero aventurar, aunque me tarde 3000 horas, como aquel que dice, en entender una página. Lo voy a hacer, porque es parte de la aventura, es parte del juego. Pues este caso es la psicología, en este caso. Para mí es una aventura de fantasía, de ciencia ficción, que hay muchos recovecos, sí, hay muchos personajes, sí, innegablemente, innegablemente. Debo entender primero la idiosincrasia para entender según qué puntos. Innegable, eso es innegable. Pero aquí estamos para jugar. Aquí estamos para jugar, ¿no? Para adentrarse, para explorar, con fuerza. Con fuerza, ¿verdad? La psicología, como he dicho ya en un principio, y disculpadme por si tiendo a repetirme, pero bueno, yo creo que es parte ya de la enfermedad, el trastorno. Pero bueno, fuera bromas aparte, bromas aparte. La psicología abarca muchas cosas. Y yo, de hecho, hice un guión, ¿no? Hace unas semanas, hablando de la neurociencia, de la psicobiología y de los genes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay un problema, un bendito problema, como aquel que dice, y va relacionado con el tema de cuánta información puede recabar la psicología. Y es que, al final, ya la parte de las neuronas, la unidad básica del sistema nervioso, que vamos ahora en esta segunda parte a hablar, ya abarqué toda una hora, hablando de las neuronas, de las partes, de los tipos de neuronas, los tipos de neurotransmisores, cómo se ejecuta, por ejemplo, el impulso nervioso, cómo se transmite, ¿no? Al final abarqué toda una hora. Yo digo, si abarco la segunda parte, ¿no? Que sería, por ejemplo, en este caso, el sistema nervioso y los genes, sería un episodio de 4 horas, prácticamente. Tampoco quiero eso, ¿no? Y debo ser sincero también. Al final estos episodios son para mí. Y debo ser sincero, son para mí. Porque son como un examen. Es como un control. Y es para ponerme a prueba. Es decir, yo tengo un concepto en la cabeza, lo aprendo, lo estudio, sí, lo tengo presente en mi cabeza. Y digo, ¿cómo pruebo mi conocimiento? En forma de vídeo. ¿Cómo no? Si es la mejor forma de hacerlo. Porque es como una exposición. Es exponerte, ¿no? Para mí es más complejo exponerte a explicar que escribirlo. Más complejo en el sentido de que al final tú estás explicando de forma ipso facta. No hay, digamos, puedes errar, por ejemplo, una palabra y después borrarla. Con el borrador, vaya. No, en este caso aquí es en directo, como aquel que dice. Habrá algún corte, eso es innegable, por si, bueno, por ejemplo, hay un ruido que se cuela, pero prácticamente todo es, oye, adentrarse, no prácticamente ir desnudo. Y me encanta eso. Y me encanta, porque así me pongo a prueba, hombre. Hay que ponerse a prueba. Y disculpadme por este prefacio, por este preludio, pero es importante también aclararlo. Esta va a ser la segunda parte. Vamos a hablar del sistema nervioso. En el primero hablamos de las neuronas, que por cierto, muy recomendable ver la primera parte de esta mini sección, dentro de toda una sección, ¿no? De toda una macro sección, como aquel que dice. Porque, vaya, está muy relacionado. De hecho, en el primer episodio hablo de la unidad básica del sistema nervioso. Si no está esta unidad, no habría sistema nervioso. Así que recomiendo muchísimo, si no habéis visto, si no habéis escuchado, o para refrescar un poquito la memoria, escuchar la primera parte, ¿no? De esta sección.
de esta pequeña sección. De acuerdo, tenemos esto presente, sabemos lo que es la neurona, las partes, los tipos de neurotransmisores, lo tenéis presente. Espero que hayáis hecho los deberes como yo también he hecho, ¿eh? Por favor. Vamos a hablar del sistema nervioso. ¿Y qué es el sistema nervioso, Enzo? Me estás poniendo ya nervioso. Tanto escuchas sistema y sistema nervioso, vaya, ¿eh? Tranquilos que poco a poco, como dijo René Descartes en un momento dado de su vida, todo precede, ¿vale? Lo complejo precede de lo básico, ¿vale? Así que tranquilos. Vamos a desglosar poco a poco, ¿vale? Desgranar los puntos desde lo más básico y con ello, poco a poco, pues bueno, ir adentrándonos a nuevos recovecos, ¿no? Con más matices. Pero bueno, vamos a empezar desde lo más bajo, ¿eh? Por la superficie, superficialmente. El sistema nervioso es un sistema, valga la redundancia, vaya, que coordina y organiza nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Básicamente el sistema nervioso somos nosotros. Esto es así, ¿eh? Somos nosotros. Es muy interesante como el tema de explorar nuestro cuerpo es explorarse a uno mismo y explorar a todos, ¿eh? Es básicamente omnipresente este conocimiento. Puede estar en cualquier lugar, en cualquier ser vivo. E incluso debo decir en organismo, mejor dicho, no es la palabra, pero en seres sintéticos. Pero bueno, eso ya nos ahondaremos más adelante en un futuro. La psicología, de la inteligencia artificial, por ejemplo, de los robots. Lo hablamos con anterioridad hace un tiempo, pero me gustaría matizar este punto que es muy interesante. De hecho, hay ciertos extractos, ciertos puntos que me gustaría tocar que no toqué en su momento. Pero bueno, el sistema nervioso es eso, ¿verdad? Tenemos el sistema nervioso presente en la cabeza, de acuerdo, Enzo, lo tengo presente. Vale, pero ¿ahora qué? Tranquilos. Tendréis ahora mismo en pantalla una especie de esquema donde básicamente puntualiza, se visualiza las partes del sistema nervioso. Nosotros vamos a ir poco a poco, como he dicho ya en un principio. El sistema nervioso se divide en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso central, Enzo? El sistema nervioso central consta del encéfalo y de la médula espinal. Ok, Enzo. Vale, lo tenemos presente. Hablaremos del sistema nervioso periférico más adelante, pero centrémonos ahora mismo, por favor, focalicemos, ¿vale? Nuestra mente, nuestra atención en el sistema nervioso central. Lo tenemos presente, de acuerdo. El sistema nervioso central, como he dicho en un principio, consta de dos partes: el encéfalo y la médula espinal. Se dice que el encéfalo consta de tres partes, ¿vale? Por eso he dicho que tiene campos y subcampos, ¿vale? Por eso digo que tiene muchas partes y, jope, al final todo es coordinar, organizarse y con ello, pues, esquematizar todo. Es como la política, como la jerarquía, como la monarquía, ¿no? Por ejemplo, es una jerarquía nuestro cuerpo. Nos quejamos de la política, nos quejamos de las leyes, nos quejamos de las jurisdicciones, ¿no? Nos quejamos de todo eso y, oye, pues están en todo su derecho de quejarse. Yo a veces incluso me he quejado de algunas cosas que no me han parecido justas. Pero es irónico quejarse cuando realmente nosotros estamos formados por todo un esquema, por toda una coordinación, toda una organización. Este movimiento que estoy haciendo es neurociencia. Y parece muy simple lo que estoy haciendo, incluso el tema de conversar parece muy simple, pero realmente tiene todo un esquema, tiene toda una organización, tiene un proceso muy muy complejo, pero a la vez fascinante, ¿verdad? Pero bueno, no quiero tampoco explayar muchísimo porque quizás estoy siendo un poquito pesado a la hora de conversar, a la hora de explicar. Pero bueno, como estamos diciendo, el encéfalo se dice que consta de tres partes. Núcleo central, que se dice que es la parte más presente, incluso en los seres menos desarrollados, vertebrados, es decir, está muy presente, ¿no? En cualquier organismo vertebrado. Después, en segundo lugar, tenemos el sistema límbico, ¿no? Y en tercero, la corteza cerebral. Que de hecho esta parte es la más conocida. Cuando hablamos de
del sistema nervioso se nos viene a la mente la corteza cerebral, ¿no? Esta forma que tiene nuestro propio cerebro, tan característico, ¿no? Vale, de acuerdo, Enzo. Me has comentado las partes, me has comentado pues un poquito a grosso modo lo que son, pero vale, explíquemelo a fondo, ¿no? De acuerdo. El núcleo central consta de varias partes. Tenemos la médula, que de hecho es una estructura que se ubica cerca de la médula espinal, como su nombre indica, la médula, y el puente. ¿De acuerdo? La médula, ¿qué es la médula, Enzo? ¿Qué hace? ¿Qué provoca? ¿Cuáles son sus acciones? Es muy importante dentro de los vertebrados porque al final estamos hablando de que organiza las acciones, por ejemplo, de la presión sanguínea, de la respiración, del ritmo cardíaco. Por eso es tan básico, por eso está tan presente en los vertebrados, porque es algo tan básico, ¿no? Dentro de un organismo, dentro de por ejemplo, del ser humano, que dices, ¿qué persona no tiene esto en concreto? No tiene esta regulación. Y quizás hay ciertas anomalías, pero por norma general tenemos presente esto, ¿verdad? Después está el puente. ¿Qué hace el puente, Enzo? También es muy importante, es imprescindible para el sueño, para el descanso. Al final intercede, acciona, está presente en las acciones del sueño y de la vigilia. No sueño-vigilia, vigilia. Por lo tanto es importante para el descanso. Está presente, ¿no? en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. De acuerdo, Enzo, tenemos presente el tema del núcleo central, pero imagino que habrá algo más, ¿no? De lo que acabas de comentar. Sí, hay más. No solo está el metencéfalo, tenemos también el cerebelo. ¿Y qué es el cerebelo, Enzo? El cerebelo es importante en nuestro sistema porque regula, porque coordina nuestras acciones. Y de hecho está presente en el equilibrio. Si nos funciona mal el cerebelo, no podremos ni siquiera caminar. Nuestro sentido del equilibrio radica aquí. Y está presente, ¿verdad? Por lo tanto, es una parte importante a la hora de simplemente caminar. Algo que es tan básico en nuestra vida que, por desgracia, hay gente que no puede caminar, por ejemplo, porque tiene esa dificultad a la hora de caminar, ¿no? O, bueno, por ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertos contextos que no pueden caminar. Pero por norma general lo tenemos como algo muy, muy básico. También tenemos una parte importante que es el tálamo. ¿Y qué es el tálamo, Enzo? El tálamo es importante porque es como una aduana. Es un centro de organización donde pasan, ¿no?, información sensorial, y con ello lo que hacen es diagnosticar, lo que hacen es aceptar y decir, vale, de acuerdo, esta información es válida, vamos a transmitirla a los niveles superiores del encéfalo. Es como una aduana. Pasan, ¿no? Verifican la información dentro del tálamo. El tálamo lo acepta. Nada, pues que siga sus recorridos, buen señor, buena información sensorial. Por lo tanto, pues bueno, pasan a los niveles superiores del encéfalo. Después tenemos el hipotálamo, que el hipotálamo, aunque digamos que tiene un nombre parecido al tálamo, ¿no? Simplemente, pues bueno, con el prefijo, disculpad por mi dicción, hipo, en este caso su acción es diferente, porque radica en la motivación y en las emociones. Por lo tanto, tiene que estar muy presente dentro de la personalidad. La motivación, por ejemplo, el hipotálamo quizás está ejerciendo un papel importante ahora mismo dentro de a la hora de expresarme, de transmitir, ¿no?, esta sensación de motivación, vaya. Yo creo que el hipotálamo está muy presente dentro de estas acciones ahora mismo. Porque si mi hipotálamo no funcionase como a mí me gustaría, al final no podría hacer este vídeo en concreto, por ejemplo. Porque algo que no me gusta de mí, que poco a poco estoy, pues bueno, mitigando, ¿no?, esa parte que tampoco me gusta, es que me guío mucho por las emociones. Y no debería ser así. A veces en la vida hay que ser maduro, hay que ser reflexivo, hay que ser una persona que piensa y decir,
Va, de acuerdo, no hay que ser impulsivo, Enzo, emocionalmente hablando. No hay que ser impulsivo. O no hay que pensar tanto en las emociones. También hay que pensar, hay que reflexionar, hay que ser frío. Porque la vida, como está estructurada la vida, no presta atención a las emociones. Presta atención a la frialdad. Y no es que sea bueno o malo, simplemente es una forma de operar. Es una forma de organizar, de distribuir, ¿no? Dentro de una visión sería lo más objetivo posible. De forma más objetiva. Pero bueno, independientemente de eso, al final la vida, la sociedad está estructurada por esto. Por las acciones, por la meritocracia. A veces no, realmente, pero normalmente por lo que se ve es por la meritocracia, por tus conocimientos, no por tus emociones. Y eso quiero tenerlo presente. De poco me vale tener, por ejemplo, una predisposición a estudiar cuando después, dentro de 2 semanas, se esfuma. Al final tiene que tener una constancia y tiene que estar presente más la constancia que la motivación, porque la motivación es como una droga. Al principio sí, lo disfrutarás, estará muy presente, jaja, jiji, qué gusto, me gusta, lo disfruto, pero después se acaba. Esa motivación se acaba. Ese éxtasis. Y dices, quiero más, pero no, me siento agotado, quiero más. Y por lo tanto al final tiene que estar la tolerancia y la perseverancia. Más que prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, ¿cómo me gusta tratar temas de personales y de filosofía, o de política? Mira que en política yo no entro, pero a veces hay que decir eso, vaya, fijaos lo que es la psicología, lo que abarca, lo que puede abarcar, ¿no? Pero bueno, disculpad si a veces tiendo a... a detallar demasiado, como aquel que dice, ¿verdad? Pero bueno, es que yo creo que es característico dentro de abriendo la mente, ¿no? Es característico dentro de mí, que no es ni bueno ni malo, es un rasgo. Quizás hay gente que le gusta, quizás hay gente que no le gusta, pero a mí sintetizar no es algo que vaya conmigo, ¿verdad? Pero bueno, oye, al final la psicología es compleja, por lo tanto, ¿por qué tengo que simplificarla, no? Pero bueno, en fin, esas son cosas mías. Cada uno, pues bueno, lo siente de una manera diferente. Tenemos presente el núcleo central, de acuerdo. Después va la segunda parte de esta parte en concreto. Y es del encéfalo. Y es el sistema límbico. ¿Y qué es el sistema límbico, Enzo? Pues el sistema límbico es una organización de anillas que lo que hacen, lo que operan, lo que ejecutan es una coordinación, una organización de ciertos estímulos de cara a los sentimientos. Regulan, podríamos decir, el sistema nervioso, por lo que tengo yo entendido. Te voy a decir también en un principio que yo soy una persona que, ojo, estudio, indago, exploro, pero quizás me equivoco. Y si hay alguien estudioso que es mínimamente entendido o tiene una visión diferente, ¿no? Pues que me lo haga saber, que si me he equivocado o no. Al final estamos aquí para aprender, y yo el primero, y me voy a equivocar. Por eso no quiero que tampoco tengáis esta información como la verdad absoluta, no. Quizás me equivoco, y quizás la información que yo he recogido también es errónea. Por lo tanto, ojo, quiero que tengáis esto presente. Yo no soy ningún profesional, no soy ningún profesor, ni muchísimo menos. Ojalá. Pero veremos en un futuro. Pero bueno, dejando este disclaimer de lado, decir eso, que es la que organiza y es la que, bueno, se encarga de preservar las emociones y coordinar el sistema nervioso. Vale, de acuerdo, tenemos presente esto, Enzo, pero hay ciertas partes dentro de esta parte en concreto del encéfalo, sí. 2 en concreto que vamos ahora mismo a explorar. Tenemos una parte en concreto que de hecho quiero poner sobre la mesa una reflexión y es la amígdala.
¿Os sonará? A mí me suena bastante, porque de hecho yo, como curiosidad, estoy operado de vegetaciones y amígdalas, porque yo de pequeño estaba muy malito, ¿verdad? Por lo tanto me tuve que someter a ciertas operaciones. Y la amígdala tiene una parte importante dentro del sistema límbico. La amígdala tiene, digamos, ejerce acciones de autopreservación. ¿Qué quiere decir esto? Al final es un tema de protección emocional, de bajar los niveles de intensidad, por ejemplo. Dar un ejemplo, emocionalmente hablando. Yo me tengo que operar de eso. Quizás mi trastorno, quizás mi padecimiento, mi afección, va proliferado tanto por el contexto social, económico-social, tanto por mi personalidad, pero tanto por esta operación en concreto. Puede ser, oye, quizás es una amalgama de muchas cosas, de muchas situaciones. ¿Por qué no tener eso presente, esa variable? Y también tenemos el hipocampo. Os sonará, imagino. El hipocampo es donde reside la memoria. Y esto es muy interesante. De hecho, hay ciertos ejemplos donde hay animales o personas, bueno, que las personas al final son animales, ¿no? Que si le fallan, ¿no?, el hipocampo, recuerdan ciertas cosas, ¿no?, del pasado hasta que falla el hipocampo. No puede generar nuevos recuerdos. O sea, imaginaos cómo son las cosas. Recuerda el pasado, pero no puede recordar lo que está haciendo ahora. O lo que le va a pasar en un futuro. No lo va a recordar. Solo recuerda lo del pasado. Recuerda hasta un límite, hasta un tope, ¿no? Hasta un tope, ¿no? Hasta un límite. Es muy interesante y debe ser un fastidio, es un fastidio no poder recordar, no poder memorizar, porque a la hora de emprender, a la hora de estudiar, debe ser toda una odisea, ¿no? Al final luchas en contra de tu propio sistema, de ti mismo, de tu afección. No sé si hay terapia, no sé si hay toda un estudio, imagino que sí, ¿no? Pero al final estamos hablando de la psicología y ha empezado muy muy temprano, relativamente temprano la psicología, y mucho por explorar, ¿no? El cerebro al final, bueno, el cerebro no, mejor dicho, el sistema nervioso tiene mucho de lo que ofrecer, ¿no? Cognitivamente hablando, académicamente hablando, ¿no? Pero es eso. Imaginaos, ¿no?, que te falla el hipocampo. No puedes generar nuevos recuerdos y debe ser horroroso, 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 horroroso. Vale, de acuerdo, tenemos esto en cuenta, ¿no? Sistema límbico. Entonces, por lo que yo tengo entendido, me has dicho que hay una tercera parte, ¿no?, dentro del encéfalo. Sí, mi estimado, correcto. Corteza cerebral. Esta es la parte que más se escucha dentro del encéfalo. La corteza cerebral al final es lo que recubre el encéfalo. Es la parte del exterior, lo que vemos, lo que presenciamos en un principio, ¿no? Por ejemplo, una operación. Es lo que vemos, es lo que tenemos presente. Pero hay que decir una cosa, dentro de la corteza cerebral hay varias partes. Esto también quiero aclararlo. De hecho, estas partes se componen por las siguientes. Por lóbulos. Estos lóbulos son 4 dentro de la estructura cerebral, dentro de la corteza cerebral. Son 4. Tenemos el lóbulo occipital, que reside básicamente el proceso, la información visual, ¿no? Procesa y recibe la información visual. Por lo tanto, es muy importante a la hora del visionado, a la hora de ver, ¿no? También tenemos el lóbulo parietal. ¿Y qué hace? ¿Qué ejerce este lóbulo en concreto? Pues es muy importante para el tema de las sensaciones, ¿no? De la información sensorial. Pero esta información sensorial, ojo, se recibe, también se recaba en una parte en concreto, la corteza somatosensorial primaria. ¿Y cuál es esta corteza en concreto, Enzo? Pues va relacionada con el lóbulo anteriormente dicho, ¿no? El lóbulo parietal, donde reside la información sensorial.
¿Os acordáis de las neuronas sensoriales? Pues aquí es donde captan estas neuronas en concreto y hacen que se exteriorice o que se, digamos, transfiera, ¿no? Se asimile la información. También tenemos el lóbulo temporal, y este lóbulo temporal es muy importante porque ejerce procesos complejos como la identificación de rostros. ¿Por qué podemos diferenciar un rostro de otro? Lo ejerce este lóbulo en concreto, pero no solo eso, el olfato, la escucha, también parte del lenguaje, ¿no? De la comprensión del lenguaje. Tiene muchas facetas el lóbulo temporal, pero normalmente lo principal son estas en concreto. Pero tenemos una que es muy importante y ejerce muchísimo en la personalidad, el último lóbulo que voy ahora mismo a comentar, y es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el capitán, el que dirige a los otros lóbulos, el que organiza. ¿Cuántas veces habré dicho el verbo organizar? Pero es que es así, al final todo es un sistema. Y un sistema organiza, dirige. Al final es eso, el lóbulo frontal tiene presente también las metas, las conductas dirigidas a metas, y dirige a los otros lóbulos. Es el capitán, ¿no? Cuando os pregunten qué es el lóbulo frontal, tened presente que es como el capitán, ¿no? De este barco, llamado corteza cerebral. Dirige a los lóbulos. Es el rey, es el mandamás. Hay ciertos ejemplos dentro de la ciencia, dentro de los experimentos, dentro de ciertas afecciones, donde ha habido ciertos accidentes de cara, por ejemplo, a una persona, donde, pues por ejemplo, una caída, se le ha, digamos, ha fallado, se ha sometido a ciertas acciones que implican un daño severo en el lóbulo frontal. ¿Y esto qué hace, Enzo? ¿Qué hace que, por ejemplo, una persona le falle el lóbulo frontal? Esto hace que cambie la personalidad. De hecho, hay un ejemplo creo que se exteriorizó este ejemplo a finales del siglo XIX. Creo entender, tengo entendido, quizás no es así, quizás es por el siglo XX, no sabría deciros ahora mismo, disculpad por mi falta de información, pero se decía que había un trabajador en concreto que antes de este accidente era una persona pues allegada, amigo de sus amigos, una persona pues feliz, afable. Pero a raíz de este accidente, a raíz de un accidente laboral, un daño físico, hizo que básicamente el lóbulo frontal tuviese esta afección y le fallase y se dañase. Y al parecer, a través de experimento, a través de visualizar y de analizar a esta persona en concreto, a este paciente, se ha visto que su personalidad cambió radicalmente. De hecho, sus compañeros de trabajo comentaban que era una persona totalmente diferente. Era una persona reacia. Y lo comparabas con la persona de antes y de después, y no hay parangón, no hay. Hay una diferencia abismal con respecto a ello. Y es interesante poder indagar esto y lo frágiles que podemos ser. Somos muy complejos, eso sí. Eso es innegable. De hecho, el cuerpo humano creo que es una obra de bioingeniería espectacular. Pero por un accidente lo que puede cambiar nuestra psique. ¿Hasta qué punto nosotros somos parte de nuestra psique? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué porcentaje? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto interceden nuestros lóbulos, por ejemplo? No nuestra predisposición genética. Pero bueno, en eso ahondaremos en la parte 3. Y bueno, pues tendremos ese pensamiento, esa reflexión por estandarte, ¿no? Como estandarte. Pero hay que pensar en eso, ¿no? Ese ejemplo de que al final
podemos cambiar perfectamente nuestra psique. Yo quizás mañana me someto a un accidente y tengo dañado con ello el lóbulo frontal y cambio de personalidad. Quizás digo, esto del tema de programas del podcast o de la psicología, me la paso por el arco del triunfo. Esto no me parece, vamos, para nada interesante y no voy a seguir con el programa y dejo todo. Por ejemplo, puede ser perfectamente. Es muy interesante, es fascinante, pero a la vez muy terrorífico y te compadeces de la persona que está sufriendo esa afección. Pero, ¿hasta qué punto es una afección? Porque al fin y al cabo, esa persona asimila, acepta de forma indirecta su condición. En ningún momento está diciendo que es una persona mala o que se siente mal por sus acciones, ¿no? De hecho las acepta, ¿no? Y sigue con su vida. Porque esa persona no conoce, después del accidente, su vida anterior. ¿Hasta qué punto es una afección? ¿Hasta qué punto se puede considerar una enfermedad? Sería más bien es que tampoco un síndrome. Es que tampoco, porque realmente es parte de la personalidad. Es que no hay ninguna afección que tú digas, vale, sí, vale, en cuanto a personalidad hay un cambio radical. Pero esa persona dice, jope, no me gusta lo que estoy viviendo, lo que estoy padeciendo, ¿no? Es que lo acepta. Pero bueno, al final son cosas que uno indaga, explora y reflexiona con respecto a ello, ¿verdad? Bueno, tenemos esto presente, ¿de acuerdo? El tema de los lóbulos. Pero hay mucho más, hay también más, hay una parte más que vamos a hablar de las fisuras, de las partes, de los hemisferios. Bueno, por cierto, también te voy a decir una cosa, me disculpo. También no hay corteza, ¿vale? Dentro de esta parte en concreto, superficial del encéfalo. Y es, lo dije anteriormente, una parte de que consta de dos partes en concreto. Y es una parte, como he dicho, la parte, la corteza somatosensorial primaria, que recoge la información, como su nombre indica, sensorial, la recoge. Y también está la corteza motora primaria, que se dedica a los movimientos voluntarios, ¿vale? Recoge la información proliferada, ¿no? Enviada por las neuronas motoras, ojo, motoras, ¿no? Os recordáis, os sonará. Por eso yo recomendé que escuchaseis la primera parte, porque os sonará bastante. Qué bonito es, qué bonito, qué fascinante es decir, jope, vale, sí, ha servido de algo estudiar esto anterior, porque precede, ¿no? Porque al final es muy importante para la información de ahora. Por eso es muy importante recabar y explorar y poder indagar lo máximo posible. Pero bueno, como iba diciendo, esta corteza en concreto, pues bueno, recoge información motora correspondiente a los movimientos voluntarios. Vale, de acuerdo, tenemos esto presente, el tema de los lóbulos, el tema de las cortezas, pero hay una parte en concreto muy interesante, y de hecho hay un ejemplo fascinante que me pareció espectacular tenerlo presente, y es el tema de los hemisferios. Tenemos un hemisferio izquierdo y derecho, ¿de acuerdo? Y estos hemisferios, a través de experimentos. ¿Y qué experimentos? ¿Qué tipo de experimentos? Pero hay personas, esto es innegable, ¿no? Esto lo hemos visto. De hecho, yo conozco una persona que sufre de epilepsia. Y uno de los métodos para que la epilepsia, podremos decir, se recorte, nunca mejor dicho, en esta sección en concreto, y que no pase de una parte en concreto del hemisferio izquierdo al derecho, hay un método que es cortar el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso, Enzo? El cuerpo calloso actúa de puente entre el hemisferio izquierdo y derecho. Y la teoría es que cuando tú cortas ese puente, al final no puede transferir, ¿no? Lo que no queremos, no transfiere lo que no queremos, pero tampoco transfiere otras partes en concreto, otras cualidades, otras habilidades, otras aptitudes de un hemisferio a otro. Por lo tanto, lo cortas y eso ha funcionado al parecer. En una parte en concreto sí tiene la epilepsia, pero en la otra no se propaga, ¿no?
Es como en las películas de zombies, por ejemplo, que se dice, hay que cortarle el brazo, ¿no? Cuando le muerde a un superviviente, le muerde un zombie en el brazo, se le dice, ¿no? Córtale el brazo para que no se propague el virus, ¿no? Por todo el cuerpo. Pues más o menos así. Aquí, de forma más científica, no tan ficticia, porque esto está probado científicamente, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? De forma muy simple, de forma muy, muy chorra, muy tonta, ¿no? Pero bueno, esto va dentro de mí, así que de la tontería, ¿eh? Estaría bien también el tema de ver la tontería, hasta qué punto intercede en la personalidad. Yo creo que bastante, porque mira yo, o sea, viva prueba de ello, ¿no? Y como he dicho, se dice mucho el tema de que hay una parte en concreto, el hemisferio derecho, la parte derecha, coloquialmente se dice el hemisferio derecho, el izquierdo, que actúan de una manera en concreto. Por ejemplo, se dice que el hemisferio derecho es la parte artística, la parte, podemos decir, donde se visualiza las emociones, la música, el arte, y también está la parte de la izquierda donde, digamos, se procesa de forma más matemática, más analítica, ¿no? Con respecto a la comunicación, con respecto a la escritura, por ejemplo. Yo creo, por ejemplo, el tema, por cierto, disculpadme si soy anárquico a la hora de explicar, pero a veces quiero abarcar algunas cosas que no he tenido la oportunidad de abarcar. Y es que, por ejemplo, hemos dicho que la plasticidad nerviosa es algo que está muy, muy presente dentro de nuestro encéfalo. Y me pareció fascinante porque para mí es como un superpoder. Pues básicamente así intercede, así es como está presente la plasticidad nerviosa en el tema de el tema de los hemisferios, del cuerpo calloso, porque al final hay una parte en concreto que está afligida, que está dañada, pero la otra parte, ¿no? Que no está dañada, que está cortada por el cuerpo calloso, cortada, delimitada, ahora en este caso porque está cortado, está cortado el cuerpo calloso en concreto, esta parte en concreto que no está afligida va a tomar el puesto de su parte en concreto, de su rol, y también el rol de la otra parte, ¿verdad? Esa sería la plasticidad nerviosa, y por eso se corta el cuerpo calloso, ¿no? Y de hecho, esta persona en concreto, al principio dices, jope, la corta una parte del cerebro, el cerebro, ¿no? De forma coloquial, del cerebro. Algo va a pasar, ¿no? Dentro de mí, ¿no? Tengo miedo. Pues no, porque al final la plasticidad nerviosa ejerce una acción muy, muy importante dentro de adaptarse, ¿no? A situaciones. Como iba hablando, como iba comentando, como iba dialogando, al final hay dos hemisferios, ¿no? Y como he dicho en un principio, se delimitan por sus acciones. Esto es así, pero a la vez no. Porque los hemisferios también actúan de forma, podemos decir, a la vez, ¿no? También actúan por su propia manera, por sus propias acciones. No hace falta tampoco tener presente el otro hemisferio, ¿no? Como apoyo, no. Y hay personas donde realmente los dos hemisferios actúan de la misma manera. Por lo tanto, es una manera muy coloquial, muy simplista, muy minimalista, muy superficial de lo que realmente son los hemisferios derecho e izquierdo. No es del todo así. No es tan simple. No es tan sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, que no es tan sencillo como realmente en un principio se ve. Sí, a veces la ciencia podemos decir que es un aguafiestas, pero a la vez no, porque la ciencia realmente es la vida en sí. La vida en sí. Y, jope, si hay algo más complejo, hay algo más científico, ¿por qué no abrazarlo? Puede ser también interesante de explorar, más que, por ejemplo, la fantasía. Hay a veces que nosotros decimos, jope, es que parece magia la ciencia, ¿no? La tecnología parece magia. Por ejemplo, la VR parece magia, ¿no? Es que no es magia, es ciencia. Así que es fascinante. Nosotros decimos, jope, ojalá un mundo con magia, pero es que tenemos la magia aquí. La ciencia es magia. ¿De dónde se basa la magia? ¿En qué parte se inspira del mundo, de la ciencia? Porque al final, jope, tú piensas, tú reflexionas y dices, jope, ¿cómo? ¿Cómo se ha realizado esto? ¿Cómo se ha realizado lo otro? Todo tiene un porqué. Y eso es la ciencia. Pero bueno, decir eso, que al final los hemisferios sí están delimitados, pero
no son tan exactos, tan cuadriculados como en un principio se vería, ¿no? Como en un principio se vería. Pero bueno, independientemente de eso, hemos hablado de una parte importante, que sería en el lóbulo temporal. Hemos hablado de la comunicación, del lenguaje que ejerce, ¿no? Una parte importante del lenguaje de la comunicación. Y vamos a adentrarnos ahora mismo en la comunicación dentro de la corteza cerebral. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ejecuta la información? ¿Cómo lo hace, Enzo? Pues ahora mismo soy un ejemplo de ello. Estoy comunicándome y estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Y esto requiere una coordinación, requiere unas partes importantes dentro de nuestro encéfalo. Y son las siguientes partes. Tenemos la área de Broca. ¿Qué es la área de Broca? La área de Broca se encarga de exteriorizar, ¿no? De verbalizar el lenguaje, de comunicarme. Ahora mismo esta parte en concreto, ¿no? La área de Broca está haciendo su función, que es básicamente conversar, dialogar, expresarme, ¿verdad? Pero también tenemos la otra área, que es la de Wernicke. ¿Qué ejerce esta área? Esta área en concreto percibe la información, ¿no? El lenguaje, y la entiende, la procesa. Coge la información, la acepta, y la agarra, la acepta y dice, vale, de acuerdo, vamos a intentar entender esta información en concreto. Por eso yo ahora mismo entiendo lo que es un hola, un buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿No? Estas acciones son proliferadas por esta parte en concreto de la corteza cerebral. Ok, bien, tenemos esto presente. De acuerdo, Enzo, pero quiero decirte una cosa. ¿Cómo se sabe que un lóbulo puede, por ejemplo, el lóbulo frontal, ¿por qué se sabe? O el temporal, ¿por qué se sabe que ejerce un papel importante dentro del lenguaje? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay varios ejemplos de experimentos. Hay varios ejemplos de investigación. Estamos hablando de que, por ejemplo, están los microelectrodos. ¿Qué son los microelectrodos? Pues es un conjunto de experimentos, de investigaciones, donde radica en el análisis, ¿no? El examinar una neurona en particular, ¿no? Se encarga de básicamente eso, ¿no? Del análisis individual de la unidad básica del sistema nervioso, es decir, la neurona. Pero después tenemos los macroelectrodos, que como su nombre indica, macro, al final lo que investiga, lo que examina, lo que analiza es una parte en concreto, ¿no? Más grande, una sección del encéfalo, ¿no? Abarca mucho más de lo que abarca un microelectrodo. Pero también tenemos la imagenología, que es un conjunto de experimentos, de análisis, de investigaciones que lo que hacen es investigar cómo procesa el encéfalo, el sistema nervioso, a través de ciertos estímulos, ¿no? Por lo tanto, visualizamos cómo reacciona el cerebro, cómo realmente reacciona el cerebro, cómo acciona, cómo se mueve, cómo lo hace, ciertas acciones, ¿no? Cómo hace ciertas acciones en concreto. Y de hecho esto se materializa en forma de esquema o en forma de otras investigaciones, porque dentro de imagenología tenemos, por ejemplo, el CAT, que es una visualización, ¿no? 3D del encéfalo, ¿no? Tenemos la imagen estructural, que básicamente, como su nombre indica, plasma las estructuras en un mapa, ¿no? Del encéfalo vivo. Al final es una investigación, es un análisis del encéfalo, de los procesos del encéfalo. ¿Cómo lo hace el encéfalo? ¿Cómo se mueve? Hombre, quiero verlo. Sí, lo estoy viendo yo ahora mismo. Estoy viendo la solución. Estoy viendo la solución, sí, el final del proceso. Pero yo quiero ver cómo has hecho el proceso, cerebro. Yo quiero verlo, encéfalo, ¿no? Este sería el caso. Vale, de acuerdo, hemos abarcado el encéfalo. También los métodos de investigación de cómo procede, ¿no? Cómo procesa la información, los movimientos, el encéfalo. Pero dentro,
como he dicho, del sistema nervioso central, hay otra parte, que es la médula espinal, que también ejerce una acción muy importante dentro del sistema nervioso. De hecho, esta médula espinal en concreto hace unas acciones bastante parecidas a lo que hace el sistema periférico, así que es un poquito de spoiler. Voy a hacer un poquito de spoiler, porque lo que hace es enviar información básicamente del encéfalo podemos decir, a las partes en concreto del cuerpo humano, por ejemplo, pues los músculos esqueléticos, pero también tenemos que también envía información sensorial de los músculos esqueléticos a el encéfalo. Pero tiene algo muy importante que se diferencia, pero no del todo, del sistema periférico, por ejemplo, y es que puede realizar actos reflejos, ¿verdad? Hay un ejemplo muy muy claro, que es cuando, por ejemplo, estás cocinando, oye, con la sartén, y sin querer pones el dedo, ¿no?, en la sartén. Te quemas, y dices, ¡ostras! Me he quemado, ¿no? Y sacas el dedo rápidamente, ¿no? El acto reflejo de ¡ostras!, ¿no? Eso en concreto está realizado por la médula espinal. Porque como requiere una acción muy rápida, de forma ipso facto, la médula espinal realiza esa acción en concreto, ¿no? Recibe la información sensorial, ¿no? Y también transmite la información motora, ¿no?, de los músculos esqueléticos. Por ejemplo, puede ser el dedo, ¿no? Pone el dedo, recibe la información de dolor, y con ello las células, las neuronas motoras hacen su trabajo, que es básicamente sacar el dedo, ¿no? El movimiento de sacar el dedo. Eso sería, en este caso, la acción de la médula espinal. He hecho un poquito de spoiler, esto es innegable, ¿no?, del sistema nervioso periférico, pero como su nombre indica, también es un spoiler, ¿no?, como aquel que dice. El sistema nervioso periférico se encarga de enviar información del encéfalo a los músculos esqueléticos, por ejemplo, para proceder al movimiento, como estoy haciendo ahora. Un ejemplo claro. Más que un ejemplo, una definición clara. Se encarga de asociar el encéfalo a todo el resto del cuerpo. Tenemos dos partes en concreto dentro del sistema nervioso periférico, y es el autónomo y el somático. El somático, básicamente, ejerce un papel importante, porque ejerce el papel de la información sensorial, pero también la motora, dentro de los músculos esqueléticos. Pero también tenemos en cuenta el autónomo, ¿no?, la parte autónoma del sistema periférico. Y dentro del sistema periférico autónomo tenemos dos partes, el simpático y el parasimpático. Vale, ¿qué hace esto, el autónomo? ¿Qué hace esta parte en concreto del sistema periférico, ¿no?, más en concreto, autónomo? Transmite la información hacia los órganos internos, dentro de nuestro cuerpo, más dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, se puede diferenciar en dos partes en concreto. Tenemos el simpático, ¿no?, el sistema nervioso autónomo simpático, que lo que realiza es exaltar nuestro cuerpo de cara a una acción en concreto. Por ejemplo, puede ser a la hora de correr, de hacer ejercicio. ¿Por qué? Un ejemplo claro. Tú cuando corres, ¿no?, cuando haces ejercicio, el corazón palpita, ¿no?, con más intensidad, acelera la palpitación. Eso es parte del sistema simpático, porque se exalta, se excita a partir de un movimiento, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una parte en concreto. De hecho, en esta imagen en concreto que estaréis viendo, ¿no?, estáis viendo pues un poquito las partes, ¿no? Y tenemos también el simpático, que el simpático hace lo contrario, relaja, ¿no?, los órganos, los relaja. Un
un ejemplo claro, de hecho va relacionado con el otro ejemplo que yo di antes, con anterioridad, es relajar el corazón, ¿no? Bajar los niveles de ritmo cardíaco, ¿vale? A la hora de descansar, tú, bueno, descansas, si te sientas en el sofá después de un largo día de ejercicio, descansas, respiras, ¿no? Y el corazón baja el nivel de intensidad, ¿no? De aceleración. Baja hasta que llega a un punto que estás relajado. Eso sería el parasimpático, relaja el cuerpo. Qué bonito es explorar, qué bonito es tener en cuenta el sistema nervioso, qué bonito es ver que somos mucho más complejos de lo que en un principio pensábamos, qué bonito es ser un ser humano, qué bonito es formar parte de la ciencia. Y qué bonito es también que la psicología abarque tantos temas, porque, jope, me da tanta información, me transmite tanta información, me siento tan a gusto. Y ofrezco contenido a mi canal, o sea que, oye, mejor que mejor, ¿no? Al final esto es una retroalimentación más que bonita, más que preciosa. Yo espero que hayáis disfrutado este episodio. Yo espero que os hayáis informado dentro a medida de lo posible, porque al fin y al cabo estamos hablando de algo muy, muy básico. Esto tiene toda una complejidad detrás. Pero bueno, hay que empezar por lo más básico, hay que empezar por un principio, ¿no? En un principio, con un principio presente. Así que yo creo que mi trabajo está más que hecho hoy. Nada más, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en la tercera parte.